maestro Recasens nació en la ciudad de Tarragona, España, en 1915 y fue muy buen estudiante. De hecho, terminó el colegio más o menos a los 15 años y se decidió desde muy pronto, desde aquel momento, a estudiar arquitectura. Se interesó paralelamente en la pintura y empezó a tomar algunos cursos en el estudio del maestro Ignacio Mayol, para entonces un reputado pintor catalán. Y el contacto con mi abuelo materno, que fue la persona que lo llevó a querer la pintura y a aprender a pintar, a dibujar, y fue lo que transformó en gran parte su vida y su orientación hacia el área artística. No solamente se enamoró de los óleos, de los carboncillos y de las acuarelas, sino se enamoró de la hija de su maestro, una niña muy hermosa que se llamaba María Rosa. Se conocen, están de novios y se desata la guerra civil. Él se entera de que mi mamá con su familia se viene para Colombia y decide lograr todo para poder venir a Colombia. Entonces remontó el río Magdalena en uno de los vapores de la época. Ahí hay una anécdota que en el barco le dan un aguacate y él parte el aguacate y lo que se come es la pepa, y claro, pues lo miraban, él en su vida había visto un aguacate. Llegó a Bogotá y pudo localizar a María Rosa y su familia, que para entonces se encontraban en la población de Mariquita. Y cuando llega a Colombia en el año 40, mi mamá llega un año antes, pues es restablecer esa relación. Él llega en marzo y en el mes de julio se casa. Y bueno, hay que imaginarse cómo habrá sido ese reencuentro después de estar separados por la guerra, por la distancia, por tantas dificultades. Fue, digamos, el comienzo de la nueva vida de José de Recasens. Él va incursionando en los temas de la academia, va a ser profesor en varias universidades nuestras. Siempre quiso ser maestro, tener la posibilidad de enseñar, y empieza enseñando en la Universidad Nacional. Inmediatamente nuestra mirada se posó en José de Recasens, porque como pocos significa esa lucha por la libertad. Yo José de Recasens lo conocí en los primeros 40 del siglo pasado, en Cartagena. Profesor José de Recasens, creador de la estampilla. Solíamos ir a Cartagena, pasar de mitad de diciembre a mitad de enero. Ese es mi primer recuerdo, y eso se repitió. Lo perdí de vista. José de Recasens desde muy pronto se vincula a la televisión y empieza a dirigir y a presentar una serie de programas educativos muy interesantes, sobre todo con temas científicos. Tengo en mis manos el libreto de lo que será nuestro programa. Su título: El mundo de hoy y el de mañana. Y para ustedes, una serie de noticias día tras día, semana tras semana, sobre aquello que tiene significación, tanto para lo que estamos viviendo, como para lo que esto hará de nuestra vida en un próximo futuro. Luego lo volví a ver, no en trato personal, sino como tantos colombianos, a ver y disfrutar por la televisión. Su programa de Mundo de Hoy, Mundo de Mañana, con su erudición, su facilidad de palabra y su facilidad de diseño. Seductoras, envidiables. Nuestro programa de hoy es una mezcla de computadores y dentistería. Explosivo, ¿verdad? Yo creo que ahí surge
digamos, como ese primer interés de él por la comunicación, por utilizar los medios y la facilidad que él tenía para, a través de un dibujo muy sencillo, explicar cosas muy complejas. Es necesario que la persona Un buen día, conversando con él, los busqué para ver cómo es que nuestra universidad podía fundar una facultad de comunicación social. Y le pide que cree una facultad como él se la imaginaría que debería ser. La idea surgió pensando en él. O sea, uno podría decir que la idea se encarnó en él. no solo traducimos al lenguaje común y corriente, al lenguaje que hablamos todos nosotros, no como especialistas. Para ser posible, queremos esto, que nuestro programa pueda llegar igual a la comprensión de los niños y de los jóvenes. Muy interesado, curioso, apasionado curioso por el mundo por venir, el nuevo mundo. Y ahí sí la tecnología es algo muy importante en comunicación y a él le interesaba mucho eso, los vuelos interespaciales, el rol de la comunicación y la tecnología en ese nuevo mundo que un poco intuíamos y también nos imaginábamos. Pero no olvidemos, faltan 16 años para llegar al 2000, muy poco. Y bien, buenas noches, gracias por su atención y hasta la próxima semana. Yo pienso que yo definiría al doctor Recasens como un maestro. Siento que nos daba la posibilidad no solamente de ver en la comunicación la posibilidad de proyección, la posibilidad de grandeza y la posibilidad de realización personal de los individuos, sino que además de eso era todos los consejos y toda la interacción que podía tener con él. La madrastra, al darse cuenta de que la zapatilla no entraba en los pies de sus hijas, fue cortándoles los dedos. Piensen en un pobre niño de pocos años, a quien me contaban eso y yo con una gran atención atendía eso. Él motivó a muchas personas a que alcanzaran sus sueños, ¿sí? Y tal vez diría que desde la perspectiva, digamos, de lo que debe ser la facultad en sí, el sueño de él, que estuviera a la vanguardia en todo, pero siendo humanista. Uno de los grandes sustos de mi vida fue un día en que la muchacha que en mi casa me atendía y me contaba los cuentos, un día resulta que yo ya había crecido, había unos zapatos nuevos, y me dijo, sus zapatos ya no le entran y usted los dejó nuevos. Y yo pensé horrorizado en la Cenicienta. Todavía se me paran los pelos en una... Pero así educamos a los niños. El maestro José Recasens marcó los valores y los principios que hoy dan reconocimiento a los egresados de Comunicación Social de la Universidad Externa de Colombia. Principios como la democracia, como el respeto por el otro, como el humanismo. Modelo, imagen de comunicador social. Es una persona culta, con destreza en los medios y con una osamenta ética y autonomía mental a toda prueba. Creo que ese ser visionario es la gran huella que dejó José Recasens en nuestro plan de estudios, en nuestro perfil y en los egresados. Y es lo que hoy queremos perpetuar con la cátedra José Recasens en las nuevas generaciones que estamos formando en la facultad.